se va a ver un barrido de la ecocardiografía básica, que se ve muy fácil, pero si lo detenemos un poco, por ejemplo, empezamos con 4 cámaras, viendo 2 ventrículos, 2 aurículas. Si le agregamos el Doppler, que también eso es lo que hay que hacer siempre, tenemos que ver esos 2 flujos de manera separada, que es lo que nos va a comprobar una integridad del septum. Si subimos un poco más, vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es ese que se pinta en rojo en el centro, y hasta arriba la pulmonar, que obviamente tiene que salir en sentido contrario de la aorta. Y hasta arriba también de 3 vasos, pues vemos pulmonar y el ductus o la arteria, o bueno, la aorta, que deben también pintarse del mismo color, porque pues son flujos que deben ir en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es la importancia de este barrido básico? Pues vean, si tenemos un buen a 4 cámaras, vamos a poder descartar el 50% de las cardiopatías de la mitad. Si a esto le agregamos el corte de 5 vasos o tracto de salida, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, vamos a poder descartar un 20% más de estas cardiopatías. Y si le agregamos un 3 vasos tráquea normal, vamos a agregarle otros 10-20% de descarte. Entonces vamos a poder detectar o descartar más bien 90% de las cardiopatías del bebé con estos simples 5 cortes. Y bueno, hay un 10% que pues sí, no vamos a poder detectar, sobre todo las comunicaciones interatriales. Ahora, ¿cómo se hace ya un estudio de cardiografía nasal en todos estos pacientes en los que veamos algún factor de riesgo o alguna alteración en el estudio básico? Empezamos con el modo más simple, el modo M. Sabemos que este es un estudio en una dimensión, es el estudio más básico que podemos hacer, pero que también nos agrega mucha información. Y esto va a ser muy simple, va a ser muy familiar para los cardiólogos, porque esto lo hacen siempre, ¿no? Pero bueno, en radiología fetal, por ejemplo, podemos medir el desplazamiento de los anillos tricuspideo, aórtico, este es el movimiento de la válvula tricúspide, que es el TAPSE. Vamos a poder medir toda esta información, lo que dijimos, ¿no? Grosor de los ventrículos, grosor del septum, y todo lo que está en medio usualmente es el espacio ventricular o es el área ventricular. Entonces vamos a poder medir la fracción de acortamiento, que pues, nos va a dar más o menos un estimado de la eyección o de la función del corazón. Entonces, vean que ya no nada más estamos viendo anatomía del corazón, sino también podemos ver funcionalidad del corazón. Y en cuanto, o agregando más bien un poco el tema de la función del corazón, pues también vamos a poder ver el ritmo. Entonces, cuando lo enfocamos en ventrículo y aurícula, vamos a poder ver que efectivamente no hay algún bloqueo. Si vemos abajo, se ve todo el movimiento de la aurícula, que es lo que está marcado con la A, y vemos que a cada latido de la aurícula le corresponde un latido del ventrículo, que está arriba, está más próximo al transductor. Entonces, esto es un latido normal, pero por ejemplo, en bloqueos, en otro tipo de patologías, pues vamos a poder ver que hay, o que a cada latido de una aurícula no le corresponde un latido de ventrículo. Y eso lo podemos ver con un modo N, que en realidad, bueno, no le exige tanto al ultrasonido, pero bueno, sí le exige mucho a nosotros, ¿no? Le podemos agregar información con el Doppler pulsado, por ejemplo, en el estudio de tanto de las válvulas como de los mismos vasos, ¿no? Vamos a poder medir, sobre todo, por ejemplo, índices de tiempo de aceleración, tiempo de eyección, en donde podemos estimar, por ejemplo, la madurez pulmonar, podemos medir tiempos, sobre todo los intervalos PR, que si por ejemplo pudiéramos poner un electrocardiograma
vamos a ver que coincide con el intervalo PR. Entonces también es un predictor importante, por ejemplo, de bloqueos cardíacos, que si bien, bueno, no tenemos un electrocardiograma, que sería obviamente el estándar de hoy para diagnosticar un bloqueo, pues lo podemos inferir, ¿no? Simplemente con esta medición. Ahora, el Doppler tisular, ya hablamos un poco, pero bueno, es lo inverso al Doppler convencional. El Doppler convencional mide velocidades y direcciones, pero grandes. Por ejemplo, la aorta más o menos maneja velocidades de unos 50 centímetros por segundo. Y entonces el Doppler bloquea todo lo que son velocidades bajas. Pero cuando ponemos el Doppler tisular, que es el del lado derecho, por ejemplo, va a hacer lo contrario, va a filtrar todo lo que son velocidades altas y vamos a ver la funcionalidad del músculo, nada más del músculo, que más o menos se mide o más o menos maneja velocidades entre unos 10-15 centímetros por segundo. Entonces, el Doppler tisular pues sí nos va a dar un poquito más de información ya más específica de la función muscular. Y bueno, también nos va a permitir, por ejemplo, modelar la deformación de las paredes y del músculo, ¿vale? Para medir todo esto que es el strain rate, que bueno, obviamente los cardiólogos lo conocen mucho mejor, y que en cardiología fetal pues todavía no hay como hologramas, ¿no? para ver qué tanto es normal o no la deformidad del músculo, pero bueno, hacia ahí vamos. Siguiente tema que podemos hacer es el speckle tracking. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es marcar ciertos puntos que el ultrasonido va a reconocer. Y entonces los va a reconocer y los va a seguir a través de todo el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, marcar toda la pared con su sector y todo el ventrículo, y entonces el ultrasonido va a seguir más o menos lo que está ahorita puesto, más o menos unos 10 ciclos, y con esto vamos a poder modelar el movimiento del músculo, pero también nos va a permitir dar una estimación un poco más exacta de los diámetros de los volúmenes ventriculares, de los volúmenes auriculares, de la forma del corazón, la esfericidad del corazón, también las fracciones de cortamiento y la deformidad, que son cosas que podemos medir con modo M o con Doppler, pero igual y con el speckle tracking sí nos puede dar medidas un poco más exactas. Y bueno, la forma más avanzada que tenemos en el estudio del corazón pues es el STIC, el 4D, ¿no? El Spatial Temporal Image Correlation. Y esto es usando, o más bien utiliza el mismo principio que el 3D o el 4D de las caritas, ¿no? Va a utilizar los mismos cortes, que bueno, para obtener volumen ya sabemos que son 3 diámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tomar diferentes volúmenes 3D a través del tiempo. Entonces lo vamos a poder ver animado también. Y vamos a poder tener este tipo de cortes, ¿no? Por ejemplo, un 4 cámaras normal. Incluso vamos a poder ver, por ejemplo, ese corazón en medio tiene el derrame pericárdico. Y hasta la derecha pues podemos ver también un ventrículo derecho hipoplásico, ¿no? Donde podemos ver el ventrículo izquierdo totalmente dilatado. Entonces, también vamos a poder modelar los vasos en 3D. Y esto, bueno, sí nos va a mejorar un poco el estudio del volumen, sobre todo de los vasos, ¿no? Ver cómo se ve, o vean cómo se ve diferente un corazón normal a un corazón con un hipoplásico del lado izquierdo, un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, en donde se ve muy bien todo el lado derecho, pero que bueno, del lado izquierdo no se ve casi nada. Y por ejemplo un Fallot, en donde el principal, o aquí la principal anomalía es esa arteria pulmonar, que está muy delgada, ¿no?
Ahora, bueno, ¿todo esto para qué? De esto nada sirve si no podemos aplicarlo a mejorar el pronóstico o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, ya esto vamos, porque primero nos va a, el estudio de la cardiología fetal nos va a dar una pauta para el seguimiento. Sabemos que en cualquier cardiopatía, en general el 5% o hay un 5% de riesgo de muerte intrauterina. Pero bueno, hay cardiopatías que son mucho más serias y hay cardiopatías que no son tan serias. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, más o menos la mitad de los bebés van a morir in útero, el 30% casi de los pacientes con Epstein o los que tienen derrame pericárdico, casi un 20%. Y dentro de los que son de bajo riesgo, pues bueno, malposiciones cardíacas, transfusión de grandes vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto vamos a poder establecer una pauta de seguimiento adecuado. Hay bebés que podemos seguir cada 4 semanas, pero hay bebés que vamos a tener que vigilar pues, casi cada semana, dependiendo de la cardiopatía. ¿Y qué va a ser también importante? Medir también el momento de nacimiento. ¿Por qué? Porque entre más prematuro sea un bebé, hay mayor riesgo de mortalidad. Y eso está bien establecido, que la menor mortalidad que tenemos en cuanto a cardiopatías es cuando bebés nacen entre la semana 39 y 40. Ya después de la 41 ya tampoco, porque la mortalidad empieza a aumentar también, pero bueno, si comparamos un bebé de 34 semanas cardiopata contra un bebé de 39 semanas, pues el riesgo de mortalidad pues, prácticamente es la mitad. Y también tenemos un impacto positivo en el tema de la estancia intrahospitalaria posterior a una cirugía, en donde, pues bueno, entre más un bebé, pues mayor la estancia intrahospitalaria. Pero bueno, si todavía nos exigimos un poco más, pues no solo va a ser el tema de diagnóstico y seguimiento, sino el tema de poder ofrecer una terapia fetal, que sí es posible en muchos casos. Hasta el momento, solamente hay unos 3 patologías en las que está bien establecido el tema de la terapia fetal. Que es una estenosis aórtica, que es una patología, o que sea una patología evolutiva hacia el ventrículo izquierdo hipoclásico, la estenosis y la atresia pulmonar y el foramen oval restrictivo. En cuanto a la estenosis aórtica, bueno, no tampoco quiero mirarlos mucho con imágenes, pero bueno, bien importante, sí, con el simple Doppler ya vemos que es un caso en el que la velocidad a nivel de la válvula aórtica está por arriba de los 200 centímetros por segundo. Entonces, obviamente, por simple física de fluidos, sabemos que esto es un vaso que está estenosado. Y si lo vemos ya animado, por ejemplo, del lado derecho hacia arriba, del lado izquierdo hacia abajo, vemos un ventrículo izquierdo que está totalmente disfuncional, donde casi no entra sangre y tampoco sale. Entonces, recordemos que en cuanto a la embriología del corazón, parte del crecimiento de las cavidades va a depender del flujo que pase por el corazón. Entonces, si no hay flujo a través del corazón, pues no va a crecer. Y entonces, esta patología va a evolucionar hacia un ventrículo izquierdo hipoclásico, que ya es como la última etapa de esta patología. Y entonces, ¿qué le podemos ofrecer a estos pacientes? Pues bueno, está bien descrito el tema de la valvuloplastia, ¿no? En donde a través de una aguja y con apoyo, obviamente no lo hace el perno fetal, el perno fetal introduce la aguja hasta el corazón. Pero ya a partir de ahí, el cardiólogo pediatra es el que va a introducir el balón y es el que va a fijar el balón. Entonces, la técnica obviamente requiere un equipo multidisciplinario. Entonces, si vemos al principio, no hay flujo de sangre o hay poco flujo, y de hecho, cuando se infla el balón también deja el flujo, y después empieza a haber un poquito de flujo. Entonces, ahí están ya inflando el balón. Se entra a través del látex
empieza a salir el balón, vean cómo ya hay flujo ahí en el centro. En cuanto a la estenosis y la atresia pulmonar, es una técnica muy similar, pero bueno, aquí es lo mismo. Aquí es un poquito más difícil predecir el tema del éxito de la terapia fetal. ¿Por qué? Porque en general, y los cardiólogos no me dejaron mentir, en general la patología en donde el corazón derecho queda funcional es mucho menos seria que la del corazón izquierdo, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho incluso pues, puede llegar a soportar las resistencias pulmonares que, pues bueno, ya extrautero pues bajan mucho, ¿no? Y además, bueno, también la variación univentricular del ventrículo derecho, pues bueno, tiene muchos mejores resultados, ¿no? Pero bueno, si por ejemplo, en el caso del lado derecho, tenemos un bebé que ya está con hidro, severo, en donde tenemos sospecha de que pues, vaya a ser prematuro o de que pueda morir dentro de cierto tiempo, pues lo que podemos hacer y lo único que podemos ofrecer pues, es una terapia fetal, pues con una técnica muy similar. Vamos a ver aquí, esta es la aguja y va a entrar al ventrículo derecho y va a ser una técnica similar. Entra el cardiólogo pediatra, infla el balón. Aquí igual no es tan complicada es complicada menos complicada la técnica. ¿Por qué? Porque cuando se infla el balón en un caso del ventrículo izquierdo hipoplásico o en caso de una esclerosis aórtica, al inflar el balón se compromete la circulación coronaria. Del lado derecho no. Entonces, del lado derecho se puede hacer, número uno, mayor número de inflación, mayor número de inflaciones del balón y por más tiempo. Y en cuanto al foramen oval restrictivo, que también se va a relacionar mucho con el tema de la patología de corazón izquierdo, es normal, por ejemplo, del lado derecho, un flujo importante de derecha a izquierda que se representa aquí, con flujo azul. Más o menos el foramen oval debe ocupar o debe ser un tercio del diámetro de todo el septum. Pero por ejemplo vemos aquí que casi no hay flujo a través del foramen oval y además está reverso, porque es un caso en el que hay una estenosis aórtica, hay un aumento importante de la presión de todo el lado izquierdo y entonces el cortocircuito se vuelve de izquierda a derecha por la simple presión. Y entonces en estos casos también se puede ofrecer una septostomía atrial, orientando también del lado derecho todo hacia hasta el septum, igual con un balón se hace la inflación con cardiología pediátrica y tenemos dos opciones. Número uno, simplemente abrir con el puro balón, o incluso del lado derecho es el resultado de dejar un stent interauricular. El stent pues sí tiene también riesgos, sobre todo de embolizarse, por ejemplo. Entonces son cosas que realmente se usan para salvar la vida del feto, ¿no? Entonces, aquí viene la complicación. ¿Qué pacientes son candidatos? Porque no es tan fácil meter a un bebé en un protocolo así. Número uno, tenemos que tener un diagnóstico adecuado. Y por eso es que debemos llevar como todo hacia el límite. Tener el mejor diagnóstico con los mejores cálculos de los diámetros de las bebés, de las velocidades, etcétera, para poder meter un bebé en protocolo así. Segundo, no debe tener anomalías asociadas, ni estructurales ni cromosómicas. Entonces también es difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos tener defectos aislados, o sea, que sean defectos aislados que pues no son en todos los casos. Debemos saber que la historia natural de la enfermedad es desfavorable y con un tratamiento postnatal deficiente. Entonces, que sepamos que la intervención va a ser importante y va a ser tanto reversiva del proceso como pues no curativa, pero por lo menos que mejore mucho el pronóstico. Debe tener bajo riesgo materno, obviamente un equipo multidisciplinario y con centros muy especializados. Y que además
sea una cirugía que ya tenga un antecedente de que la experimentación en animales fue exitosa. ¿Por qué? Porque tenemos tres riesgos principales. Número uno, la bradicardia severa, hasta en un 40%, el hemopericardio o el tamponamiento cardíaco hasta en un 15%, e incluso la muerte fetal hasta en un 30%. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, minimizar el daño secundario que ya hablamos, tanto a corazón como a cerebro, como a pulmón, y la evolución a híbridos. Mejorar el pronóstico a largo plazo y sobre todo lograr que los bebés que necesiten cirugía neonatal, que se logre una fisiología biventricular versus el necesitar nada más una paliación univentricular. Y aquí vemos nada más un resumen, ¿no? de las indicaciones, las tres principales indicaciones. Como vemos, la mayoría son para salvar la vida, ¿no? Y obviamente todas modifican la evolución de la enfermedad, ¿no? Resultados. Lo que más tenemos hasta ahorita es resultados de la valvuloplastia aórtica. Estas son series más o menos de 20 años, o sea, no son tantos pacientes, por eso la curva también de aprendizaje es un poco lenta. Los primeros que lo hicieron fueron el grupo de Madrid, de Barcelona, donde operaron 28 fetos con indicación a las 23 semanas, una tasa de éxito del 79%, muerte fetal del 33% y logrando una fisiología biventricular del 36%. Los más exitosos han sido los del grupo de Boston, donde 123 fetos los operaron en las 24 semanas, una tasa de éxito del 81%, una tasa de muerte fetal del 6%, logrando más de la mitad de que estos bebés tuvieran una función biventricular. Ahora, aquí también encontraron que los bebés que son sometidos a una terapia fetal también tienen un ligero beneficio en la supervivencia libre de trasplante. Lograron que el trasplante se retrasara más o menos entre 3 y 6 años. Entonces, pues todo esto es lo que podemos lograr, ¿no? Con una terapia fetal adecuada. Si bien, por ejemplo, el grupo, los estadounidenses, tienen ciertos criterios diferentes. ¿Por qué? Porque ellos son los pioneros en el tema de la cirugía de Norwood, que es la principal cirugía en el caso de esquelético clásico. Entonces, ellos son mucho más conservadores en la terapia fetal. ¿Por qué? Porque a ellos les va muy bien en el tema de la paliación univentricular. Porque pues, bueno, ellos tienen añísimos haciendo y con unos excelentes resultados. Y entonces, ¿qué va a ser también lo importante? Vamos a poder planear y vamos a poder tener un equipo listo al nacimiento de estos bebés. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas cardiopatías que van a ser de alto riesgo. Por ejemplo, sobre todo los bebés que tienen alguna patología ductus dependiente, hay que aplicar prostaglandinas para mantener ese ductus abierto desde el principio, ¿no? Entonces, con un diagnóstico adecuado podemos preparar todo este tema, sobre todo para mantener la perfusión sistémica, ya sea a cerebro o incluso la pulmonar. Los bebés que tienen dependencia del foramen oval, si no lo hicimos antes, si no lo hicimos de manera in utero, pues también de manera neonatal, pues van a tener que ser sometidos a una septostomía. Las patologías que condicionan hiperflujo pulmonar, pues bueno, se puede ofrecer el bandeo o la ligadura pulmonar o iniciar estos bebés en el periodo neonatal con farmacoterapia. O patologías que, por ejemplo, condicionan una hipertensión pulmonar, bueno, también puede ofrecerles farmacoterapia o circulación extracorpórea. Y finalmente, en casos de híbridos, arritmias, toda la terapia de soporte, incluso el ofrecer un marcapasos. Todo esto, pues bueno, realmente para salvar la vida de estos bebés. Y bueno, como mensaje para llevar, el diagnóstico prenatal mejora
100% el pronóstico de estos bebés, ¿sale? ¿Y por qué? Sobre todo porque, miren, estamos viendo ahorita una supervivencia global de cardiopatías congénitas de un 85-90% de bebés que llegan a edad adulta. Y a eso es a lo que voy con la gráfica del lado derecho. Gracias al gran trabajo de los cardiólogos, de los cardiólogos pediatras, de los cardiólogos intervencionistas, al final de los años 80 estábamos viendo más o menos un 30% de bebés que morían al año, ¿no? Y una proporción alta de bebés o de cardiópatas que mueren o que morían antes de los 10 años. Ya con los avances en todo el tema de la cardiología, pues está totalmente invertido este tema. Estamos viendo ya muchos pacientes que llegan a más de los 65, 70 años. Y entonces, a eso es a lo que vamos con el tema de la cardiología y de la cardiología fetal, ¿no? Entonces, la posibilidad también de ofrecer una terapia fetal adecuada. Y bueno, hay un dicho también o una máxima no escrita entre los cardiólogos, pero si igual me corrigen, me equivoco, pero ellos dicen que entre más temprano o entre más oportuno, mejor, ¿no? Y entonces, a eso es a lo que vamos con el tema de la cardiología fetal, ¿no? No solo temprano extraútero, sino temprano o oportuno inútero. Entonces, bueno, con eso termino, esperando que parecido de su interés y que pues nos llevemos una moraleja de lo importante que es llevarnos a nosotros mismos al límite de nuestras capacidades, y no solo a nosotros, sino a nuestros equipos también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cerón. ¿Alguna pregunta?